Buenos días, mis hermanos. Es un gusto y un placer el poder compartir nuevamente con ustedes este devocional. Y nuestra lectura del día de hoy está en Génesis 22. Me voy a referir al versículo 1 al 19. Eh, Precisamente el título que le he puesto a esta reflexión es Soberanía de Dios más fe más obediencia igual a aprobación de Dios. Y son tres cosas que resaltan en esta parte de la lectura. Es precisamente la soberanía de Dios, la fe y la obediencia de Abraham. Leemos el versículo 1, dice así: pasando cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Quiero llamar la atención de la palabra probó. La palabra probó o probar proviene del hebreo bachán y del griego dakamizo. Y son dos términos que expresan la completa aprobación de Dios. Es decir, cuando Dios pone a prueba a alguien, es porque Él quiere dar una completa aprobación a lo que está pasando. En las Escrituras vemos cómo Dios probó a los grandes hombres que nos narran. Siempre pasaron por pruebas. ¿Y qué creen, mis hermanos? Les tengo una excelente noticia. En algún momento, tarde o temprano, Dios va a ponernos a prueba. Si no es que ya algunos están pasando precisamente en estos momentos por alguna prueba. Dice Santiago 1:2. Dice de la siguiente manera, dice lo siguiente: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Aquí cabe una aclaración. No es lo mismo pasar una prueba o tener una tentación. Santiago 1:13 al 14 nos dice lo siguiente: nadie al ser tentado diga que es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Dios no tiene la costumbre de tentar a alguien. Cuando Él pasa prueba por alguien es porque siempre lo va a llevar de menos a más, en su madurez espiritual. La palabra dice que son nuestros propios malos deseos los que nos arrastran a ser tentados. Y aunado a ello, el enemigo de Dios, Satanás, siempre va a buscar echarnos a perder nuestra relación con Dios y robarnos lo que Él nos ha dado. Contrario a todo esto, Dios busca siempre darnos su aprobación y siempre va a ser para que crezcamos en lo espiritual. Es así como Dios busca otorgar a sus hijos su completa aprobación, en este caso, en la fe y la obediencia. Así pues, cuando seamos tentados, más bien cuando seamos probados, no nos enojemos, hermanos. Simplemente dispongámonos a ser probados por Dios. Abraham entendió muy bien esto, sabía muy bien lo que era ser probado. Por eso no tuvo ningún problema cuando Dios le dio esta orden. Así como Job y así como tantos hombres, él entendía que Dios era soberano. En el versículo 2 leemos: Dios le ordenó: toma ahora tu hijo, el único que tienes, al que tanto amas, y ve a la región de Moría. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te diré. ¿Cómo es posible esto? Isaac era el hijo que Dios le había prometido y ahora se lo pide. Ahora le dice que se lo ofrezca en holocausto. Leemos en Daniel 4:35. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra.
No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. En pocas palabras, mis hermanos, Dios hace lo que quiere, cuando Él quiere, con quien quiere y como Él quiere. Dios no es un gobernante que gobierna en un sector democrático, en donde tiene que gobernar como las personas quieren. Él tiene el poder absoluto y lo pone en práctica o gobierna toda su creación conforme a lo que Él desea y a lo que Él quiere. Nadie le dice qué es lo que estás haciendo, por qué lo vas a hacer. Nadie puede decirlo eso. Por naturaleza, el orgullo humano aborrece y se rebela contra la soberanía de Dios. Y nos cuesta mucho trabajo aceptar que es por su sola soberanía que Él gobierna toda su creación y hace con ella lo que Él quiere. Abraham así lo entendió y esto lo llevó a formar de forma natural a poner toda su confianza en Él. Leemos en el versículo 5. Entonces le dijo a sus criados, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Esta frase, regresaremos junto a ustedes, denota una gran seguridad de Abraham. Él afirmó que los dos volverían. No dijo, quizás volveremos o volveré. Dijo, volveremos junto a ustedes. Y esto denota la gran confianza que tenía Abraham con Dios. Y por eso le era muy fácil hacer lo que Dios le ordenaba. Luego leemos en el versículo 7 y 8. Isaac le dijo a Abraham, Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El 8 dice, el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Nuevamente, hermanos, vemos aquí la seguridad de Abraham. La seguridad que tenía. Él sabía que iba a haber un sacrificio, pero no el de su hijo. Él sabía, entendía muy bien que Dios de alguna manera iba a proteger a su hijo, pues en él se iban a cumplir las promesas, todas las promesas que él había dicho. Ahora bien, aquí surge una pregunta. ¿Qué es más importante, la promesa o el que hace la promesa? Y una más, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cómo reaccionamos cuando Dios nos promete algo? Muchos de nosotros, la mayoría, nos quedamos esperando a que Dios cumpla lo que nos ha prometido. Y cuando vemos que se tarda, que no sucede lo que Él nos prometió, empezamos a estar inquietos, empezamos a dudar, empezamos a buscar en otras partes porque pensamos, no, pues Dios no nos escucha. Y lo peor de todo, le reclamamos a Dios. Y nos olvidamos de que en la palabra, cuando Dios nos da una promesa, siempre va antecedida por una instrucción y un mandato. Siempre cuando Dios nos promete algo, nos dice, voy a hacer contigo esto, pero tú tienes que hacer esto. Y nos olvidamos muy fácilmente de esto. Esperamos la promesa. Señor, ¿cuándo? Señor, ya te tardaste. Pero no nos ponemos a trabajar en las instrucciones que el Señor nos ha dado. Para Abraham, lo más importante fue Dios. Él se dispuso a descansar en Dios y no tan solo en la promesa. Por lo tanto, el obedecer al Señor era algo natural en él. Las promesas que recibió no eran cualquier cosa, hermanos. Eran tan grandes y tan poderosas que aún ahora en nuestro tiempo ha repercutido todas esas promesas. En Abraham, las promesas cumplidas nos alcanzó. Usted y yo somos el producto de esas promesas que Dios cumplió en Abraham. En el versículo 2, regresamos a él, dice, y Dios le ordenó, toma ahora a tu hijo, el único que
tienes al que tanto amas y ve a la región de Moría. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te diré. Dios nunca nos va a confundir con cosas ambiguas. Las instrucciones eran claras y Abraham lo entendió. Muchas veces, hermanos, nosotros perdemos el tiempo cuando Dios nos da alguna instrucción, algún mandato, pensando, ay, ¿son ideas mías? ¿O será de Dios esto? Y nos ponemos a alegar, nos ponemos a dudar de lo que Dios nos dice. Abraham no lo hizo así. Abraham obedeció. Toma a tu hijo y ve y ofrécelo. Esa era la instrucción. Abraham, dice en el versículo 3, se levantó de mañana y ensilló su asno, también cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había dicho. Abraham se dispuso a obedecer todas las instrucciones que el Señor le había dado. Hermanos, las órdenes de Dios no se discuten. Las órdenes de Dios se deben obedecer tal como Él las dice. Les invito en este momento a que seamos sinceros con nosotros mismos y comparemos nuestras reacciones con las de Abraham. ¿Cuál es nuestra reacción cuando Dios nos ordena algo? Pongamos, por ejemplo, cuando Dios nos dice, ama a tu vecino que te odia, que no te quiere, que te hace maldades y sírvelo. Reflexionemos en esto. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? Finalmente, hermanos, Dios a través de la vida de este hombre, Abraham, nos enseña que Abraham reconoció que Dios es soberano y se sometió por completo, entregando lo que más quería a su hijo, poniendo en práctica su fe, obediencia ante todo. Esto Dios le otorgó su completa aprobación y lo confirma en los versículos 16 al 19. Y le dijo, ¿cómo has hecho esto y no me has negado a tu único hijo? Juro por mí mismo, afirmó el Señor, que te bendeciré de gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de tus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones serán bendecidas por medio de tu descendencia. Abraham regresó al lugar donde estaban los criados y juntos partieron hacia Berseba, donde Abraham se quedó a vivir. Abraham había sido probado y ahora Dios le afirmaba que iba a cumplir todas las promesas que le había hecho, que le había prometido y que aún nos siguen alcanzando a nosotros. Qué grande y maravilloso nuestro Dios. Así, hermanos, la fórmula entonces para pasar las pruebas es muy sencilla. Nuestro sometimiento a la voluntad de Dios, más una fe inquebrantable, dará como resultado total obediencia a Dios. Y a ello, Dios agregará un resultado mucho mejor, su completa aprobación. Que Dios les bendiga, mis hermanos.